vamos a hacer una receta que se prepara mucho en el sureste del país, en el sur-sureste del país, y se llama tamales de frijol con momo. Esta se hace con la harina de maíz molida para tamal, y la característica o lo que tiene que tener como el aroma principal de la receta pues es precisamente de la hoja de acuyo, que aquí la conocemos en el centro del país como hoja santa, hoja de acuyo, y allá en algunas regiones le llaman momo, pero es exactamente, se refiere al mismo ingrediente, y es una hoja aromática que tiene mucho perfume, que va a impregnarnos mucho de su aroma los tamales, y se hace además con frijoles negros. Una parte de los frijoles va molida, que se integra a la masa, y la otra parte se va a poner al final y la vamos a poner enteros para que se vean adentro de nuestro tamal. Otra de las cosas que lleva es chile güero, que es un chile de agua que va picado, y estos tamales tienen la característica de envolverse en hoja de plátano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la harina para tamales, normalmente viene muy seca, y lo que tenemos que hacer es hidratarla un poco. Entonces la voy a poner, la voy a poner en otro bowl para hidratarla, y ya después la pasamos directo al de la batidora. Si no hacemos este procedimiento previo, nuestros tamales pueden quedar muy secos. Es lo que pasa mucho aquí, sobre todo en Querétaro, con los tamales, que son muy secos, quedan a veces como masosos, porque no se hidrata correctamente la masa. Entonces esta la voy a humedecer. Si los tamales van a ser dulces, por ejemplo, van a tener una receta de tamales, lo pueden hacer con la leche directamente, si van a usar leche en la receta, o con el caldo, nada más que no esté tan caliente, porque si no se empieza a cocer la masa. Aquí, como queremos respetar mucho el sabor, el aroma que aporta la hoja santa, lo voy a hacer únicamente con agua. Y entonces voy a poner agua, la suficiente nada más para convertir la harina en masa. Sobre todo las masas que no están nixtamalizadas, algunas masas industrializadas que no están nixtamalizadas, van a requerir este proceso porque muelen el maíz con todo el ollejo, con todo el pellejito del maíz, y entonces lo que va a suceder es que ese pellejo nos va a resecar la masa para los tamales. Aquí voy poniendo agua poco a poco conforme vaya necesitando la masa. En este caso esta masa sí está nixtamalizada, entonces nada más necesito empezarle la humedad, no ponerla tan seca. Toda esta agua se la hubiéramos o se la incorporaríamos, si no la tuviéramos se la tendríamos que incorporar a la masa en la batidora, pero siempre es mejor que lo que hacemos lo demás empiece este proceso de regeneración. Tengo medio kilo de masa, me llevé más o menos 3/4 de litro de agua, aunque ya saben que estas cantidades pues no van a ser exactas, ¿verdad? Depende de muchos factores. Qué tanta humedad tenía la harina, qué tanta humedad hay en el ambiente, pueden llevarse más o menos, por eso es importante ponerla siempre de poco a poco. Y aquí tenemos ya la masa, ¿no? Esto ya empezamos a humedecer y la vamos a dejar reposar un momentito en lo que picamos el resto de nuestros ingredientes y hacemos lo demás. Y así es como la vamos a incorporar a la batidora para hacer los tamales. Lo otro que necesitamos es cocer previamente también los frijoles. En este caso vamos a utilizar frijol negro. Aquí en el centro utilizamos más los pintos, en el norte se utilizan más los frijoles que son amarillos, como los frijoles peruanos, y bueno, depende de la región es los frijoles que vamos a utilizar. Nosotros en esta ocasión vamos a utilizar frijoles negros, hay que ponerlos a cocer, no tardan mucho, y de esos frijoles negros que pongamos a cocer, una parte la vamos a dejar entera y la otra la vamos a moler con todo y el caldito para incorporarlo en la masa. También como preparación previa picamos el chile güero y lo que vamos a hacer es cortar las hojas de acuyo para incorporarlas a nuestro platillo. De aquí vamos a quitar los tallos, que son bastante duros, y eso nada más es por una cuestión tanto estética como de la hora de comérnosla, no meter al paladar o no encontrarnos estos tropiecitos del tallo de la hoja de acuyo. Voy a hacer unos cortes a lo largo y después
voy a cortar tiritas un tanto más delgaditas. Y empieza a salir el aroma de la hoja de acuyo, que es muy característico. No a todo mundo le gusta, también eso hay que tomarlo en cuenta. Yo voy a utilizar 2 hojas de tamaño mediano, como las que vieron, para perfumar medio kilo de masa de tamales. Tiritas muy delgadas y de un solo pase para no exprimirlas y dejar todo el aroma y el sabor en la tabla, sino más bien dejarlo en la hoja. Lo voy a pasar a la masa. Creo que todo esto se va a mezclar junto. También voy a poner de una vez el chile picado. Y aquí lo más que nos vamos a tardar es obviamente en la cocción de los tamales. Ahora, para hacer los tamales y que nos queden, digamos, un tanto esponjosos, estos tamales van a ser, y en general los tamales del sur, van a ser un poquito más masados, como más masudos, de tan esponjosos como los que comemos aquí en el centro. Y hay gran variedad de tamales, entonces, dependiendo de este objetivo, vamos a ponerle, por ejemplo, royal o tequesquite. En este caso no lo llevan porque no son tamales que vayan a quedar esponjosos. Incluso hay algunos tamales que se hacen con masa, le llaman masa colada, que es la masa, digamos, un tanto desleída de las tortillas, es masa completamente molida, y esto nos hace un tamal pues con una consistencia mucho más compacta. Aquí lo primero que vamos a hacer es colocar la manteca en la batidora. Se recomienda que la manteca esté bien fría para que este proceso de batido no la caliente y la derrita, sino más bien haga que se esponje. Vamos a poner la manteca. Gracias, Mario, que nos ayuda en la grabación. Ahora, si tiene dudas, pues también de una vez aclararlas. Y véngase para acá para que vea cómo se empieza a batir esto. Ponemos la manteca. Y vamos a utilizar la pala de la batidora. Si no tienen, lo pueden hacer con la batidora normal. Y si tampoco tienen batidora normal, pues se los echan a mano. Antiguamente los tamales se hacían a mano. Entonces, no hay ningún problema. El chiste es batirla hasta que la masa forme, al sumergir un pedacito de masa en un vaso de plástico, este flote, ¿no? Con agua. Entonces lo que vamos a hacer es batir primero la manteca muy bien batida. Bueno, aquí la manteca ya está blanca, se ha satinado, además de que se duplicó en volumen. Vamos a ver que la manteca se hace como satinada, como más blanca. Hay que recordar aquí que siempre que utilizamos manteca de cerdo hay que utilizar la manteca blanca, no la que está café, porque la que está café ya viene de residuo de la cocción o de las carnitas o del chicharrón y nos va a aportar un sabor también desagradable, y además ya va a tener sal. Entonces la manteca, mientras más blanca y sea de cerdo, menos sabor va a aportar, no va a tener sus propias características y nos va a permitir introducir las características que nosotros queremos en el tamal. Aquí vamos a ir poniendo poco a poco la masa con el chile y la hoja de momo a que se siga batiendo. Y también vamos a incorporar, si es que lo necesita, un poco de agua. Bueno, un poco o un mucho de agua más bien, dependiendo cuánto nos pida la masa. Ahí cómo sabemos cuál es el punto para que... Ahorita lo van a ver. Lo que tienen que analizar es la textura de la masa. ¿De acuerdo? Con la textura de la masa van a saber en qué punto está. Ahorita lo van a ver aquí en la batidora. Y vamos a arrancar la batidora en el punto más bajo, porque si no la forzamos demasiado. Aquí lo que queremos es que el chile, tanto el chile como la hoja de momo, se vayan, digamos, exprimiendo su aroma en la batidora. ¿Okay? La subimos y empezamos poco a poquito. Si se fijan, le costó trabajo, ¿no? Porque está la masa muy sólida. Y bueno, poco a poco va a ir agarrando manteca. Entonces es importante que si se atora, apaguen la batidora porque si no se les va a quemar. En este punto, cuando la masa y la manteca ya se unieron, es momento de ir agregando agua y vamos a ponerla poco a poco también.
Entre una y otra agregada de agua vamos a irle poniendo sal. Les recuerdo que siempre que hacemos tamales salados o con sabores salados, tiene que quedarnos la masa un poquito pasada de sal. Esto es el punto en el que la sal empieza a saber a sal, para que al momento de la cocción a vapor van a perder un porcentaje de esta sal, y entonces si no queremos que nos queden nuestros tamales insípidos, la masa debe estar pasada de sal. Lo mismo cuando hacemos tamales dulces, las vamos a dejar pasados de azúcar, para que con lo que pierden en la cocción al vapor nos quede un tamal bien sazonado. Entonces vamos a agregar un poco de agua y un poco de sal, y nuevamente agua para que la sal tenga un medio de disolución y se integre bien a la masa, porque si no nos van a quedar unos pedazos salados y otros no tanto. Vamos a la batidora. Cuando tenemos esta textura vamos a agregar el caldo de frijol, ¿okay? El frijol molido y con el poco de caldo que tiene lo vamos a agregar aquí. Los frijoles nada más se cocen con un poquito de agua, bueno, con un muchito de agua más bien, un poco de sal. Pueden ponerle un poquito de pasote y un poco de cebolla y ajo. Los ponen a cocer, ya sea en la olla express o en una ollita normal. Y vamos a seguir batiendo. Aquí lo que voy a hacer es bajar todo lo que está en las paredes de la batidora para tener una mezcla lo más homogénea posible. También en la pala, y aprovecho que se me embarró el dedo para probar. Vamos viendo cómo está de sal, le falta un poquito, otro poquito, porque le voy a poner también más agua. Probamos otra vez la sal. Y si es necesario, agregamos otro poquito. Les digo, tienen que quedar saladitos. ¿Okay? Un poquito más de sal, un poquito más de agua para que se diluya y seguimos. Bueno, me preguntaba Mario qué textura debe de tener. Esta es la textura que debe de tener nuestra masa. Pero lo más importante aquí va a ser que cuando nosotros tomemos una porción de esta masa y la pongamos en un vaso con agua, flote. Si se va al fondo, todavía no está. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Ahí se fue al fondo. Quiere decir que le falta batido. ¿De acuerdo? En los tamales que son como estos apelmazados no importaría tanto. En los que son como los de aquí del centro, que son bofos y más como pan, ahí importa mucho que la masa flote, ¿de acuerdo? Esta la vamos a batir un poquito más hasta que logremos airearla lo suficiente para que flote. Bueno, una vez que nuestra masa está lista, la vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar aquí afuera los frijolitos que están enteros. Y esto lo vamos a hacer como si fuera pastel. Lo vamos a hacer en forma envolvente, para que los frijoles que están, digamos, enteros, no se maltraten y se rompan, y al final nos quede una bonita presentación. Los tamales los vamos a cocer más o menos durante 40 minutos, 45 minutos, van a estar en la vaporera a un vapor pues bastante fuerte. Y aquí les decía, ya nuestra masa también está saladita, ya sabe a sal. Cuando sabe a sal es que ya está salado. Y vamos a agregar los frijoles. Los ponemos en forma envolvente, les digo, para que se queden en la masa, como si estuvieran haciendo pastel, serían como las chispas de chocolate.
Vamos ahora a tostar nuestras hojas de plátano. Aquí las tengo ya cortadas. Las voy a cortar más o menos que me den para hacer un tamalito envuelto, y las vamos a asar. Venga. Bueno, aquí vamos a asar las hojas de plátano directamente al fuego. Las vamos a ir asando y van a ir notando cómo cambian de color, se ponen como más brillantes conforme se van calentando. Cuando brillen y estén verdes bonitas, ahí están. No tenemos que esperar a que se pongan cafés o a que se quemen, no. Simplemente empiezan a brillar y están listas. Le vamos a dar de los dos lados. ¿Esto qué nos permite? Esto nos va a permitir hacer las hojas flexibles y poder envolver el tamal sin que se nos rompa la hoja. Bueno, pues ya teniendo nuestras hojas bien asaditas, lo que vamos a hacer es formar los tamales. La hoja tiene un derecho y un revés, es mejor poner los tamales en la parte de adentro de la hoja, lo que está por abajo, digamos, si está el plátano así, aquí voy a poner el tamal, no en la parte que le da el sol. Y los voy a envolver. Entonces tenemos también en la hoja de plátano un elemento que le aporta mucho aroma a los tamales, no nada más la hoja de acuyo. Y aquí hay que tomar en cuenta que la medida de los tamales está en la cuchara, no en la hoja, porque a veces tienen una hojota y hacen un tamalote de medio kilo, y no, necesitamos saber cuántas cucharadas o qué tipo de cucharadas le vamos a poner al tamal para que determine el tamaño de tamales que estamos haciendo. Yo aquí voy a utilizar 2 cucharadas por cada tamal. Ya no van rellenos porque el relleno, digámoslo así, pues va a ser el mismo acuyo y los frijoles. Y después los vamos a envolver. Para envolverlos vamos a pasar una hoja de un lado, cerramos del otro lado y después envolvemos hacia arriba y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Tenemos nuestros tamales. Esto lo vamos a llevar a la vaporera durante aproximadamente 45 minutos hasta que esté completamente cocido el tamal. ¿Cómo vamos a saber que ya está cocido el tamal? Porque vamos a sacar uno pasados los 45 minutos y lo vamos a abrir. Si se despega de la hoja, está listo. Si todavía se pega a la hoja, le falta cocción. Entonces yo ahorita voy a hacer todos y los vemos ya que estén en la vaporera. 45 minutos, hay que tener cuidado con el agua. Antiguamente se le ponía un centavo, una moneda de centavo de cobre a la olla para que mientras hubiera agua la moneda estaba sonando. Cuando se acababa el agua dejaba de sonar la moneda porque se iba al fondo y entonces era el aviso para ponerle más agua. Nosotros lo podemos hacer así todavía en la actualidad, le echan un peso, unos 50 centavos ahí a la olla y van a estar sonando mientras el agua esté hirviendo. Si deja de sonar, entonces vamos a ponerle más agua. Y algo también importante es que con las hojas de plátano que les sobre, vamos a hacer una cosa que se llama tapextle, que es poner esas hojas en la parte de abajo para evitar que el agua entre en contacto con los tamales y se nos moje la masa. Si esto pasa, van a quedar horribles. Entonces, con la hoja de plátano sobrante o con hojas de maíz o si tienen una rejilla, vamos a hacer este tapextle, que es una cama de hojas para evitar que las toquen, el agua toque la masa. Supongo que los tamales sí se ponen hacia acostados, ¿no? Sí, estos los ponemos acostados. Cuando hacemos envueltos en hoja de maíz, los vamos a poner paraditos, ¿no? Decían que los tamales tienen que estar viendo al cielo. Es una cosa muy poética, pero estos los vamos a poner acomodaditos alrededor, dejando un hueco en el centro para que el vapor circule. Ahorita los acomodamos y les enseñamos. Vamos a acabar de hacerlo. Bueno, ya están aquí los tamales armados y ahora vamos a acomodarlos en la olla. Y aquí es importante que vean que el agua no debe de rebasar la rejilla de la vaporera porque si no empieza a hervir y lo que va a pasar es que van a mojar los tamales. Vamos a poner una cama de hojas, en este caso utilizamos toda la hoja de plátano, entonces vamos a poner una camita de hojas de maíz que tenemos aquí también para ir acomodando sobre ellas los tamales y que no se nos mojen.
¿Vale? Esto evita que los tamales entren en contacto con el agua y vamos a ir poniendo nuestros tamales alrededor de la olla de tal manera que permitamos que el vapor suba por el medio de donde están los tamales. Este hueco sería importante dejarlo y los vamos a ir intercalando para que se cosan parejos y haya suficiente vapor en toda la olla. Esto lo vamos a dejar así, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a fuego durante 45 minutos. Si es necesario que le pongan más agua, le pueden poner ya sea en las orillas o en este caso, como tenemos el centro hueco, también ahí podemos verter un poco más de agua si es que fuera necesario. Y ahí los vamos a dejar 45 minutos a partir de que empieza a haber suficiente vapor. Ahorita que estén los sacamos y los presentamos. Bueno, pues están ya nuestros tamales, han pasado 45 minutos desde que los pusimos a cocinar. Una vez que están cocidos hay que tomar en cuenta que los tenemos que apagar y dejarlos reposar pues al menos unos 10-15 minutitos más para que se asiente la masa, porque adentro de la olla se infla y se infla también la hoja, entonces necesitamos dejarlos asentar antes de sacarlos. Vamos a verlos, vamos a sacar nuestra ollita, si quieren me voy a hacer que se para acá. Y aquí están ya nuestros tamales de frijol con momo, así es como se les llama. Bueno, voy a sacar uno nada más para abrirlo. Aquí también decirles, vamos a ponerlo en nuestro plato, y decirles que los tamales es mejor que los presenten en la hoja. A veces queremos hacer presentaciones en los platos muy elevadas y este tipo de cosas, pero la realidad es que si nosotros mandamos, estamos en un restaurante y mandamos los tamales a la mesa, necesitamos dos cosas, que conserven el calor y que conserven la humedad. Por lo tanto, siempre será mejor llevar los tamales a la mesa con todo y la hoja. Y voy a enseñarles a retirar la hoja sin que sea tan burdo con la mano. Pues bueno, lo que vamos a hacer es envolver la hoja y la vamos a ir abriendo de esta manera con el tenedor hasta descubrir completamente nuestro tamalito. Aquí vemos ya cómo la hoja también se desprende del tamal fácilmente. O bueno, ahora no se deja, ahí está. La hoja se va desprendiendo el tamal. Aquí nos vamos a tener un problemita porque se metió un poquito al tamalito, pero aquí está listo. Y esta es la textura que deben de tener nuestros tamales. Les faltaría enfriarse un poquito, les faltaría un poquito de reposo para que, les digo, la masa se asiente. Todavía está como un poquito bofa, pero ya los pueden cortar y ya se los podrían comer. Es un tamal bastante más apelmazado de lo normal. Es así como lo van a poder presentar. Y bueno, pues espero sus videos, espero ver que ustedes los hagan como les hagan y por supuesto que se los den a probar a su familia para que les hagan comentarios acerca de estos tamales. Gracias, nos vemos la próxima.